Bueno, vamos a dar primero la bienvenida a los amigos que se sintonizan recientemente de cualquier parte donde se encuentren. La actividad de hoy es un conversatorio, ¿no? Conversatorio consciente. El tema de hoy es provocativo, es una pregunta. Observen que es posible una vida plena y lo colocamos en preguntas porque voy a dar una transmisión de información con la finalidad de que cada uno en nuestro interior nos hagamos esas preguntas esenciales, ¿sí? Y al final, en el coloquio, vamos a abordar esas preguntas, en donde todos tengamos la oportunidad de intercambiar qué es para nosotros la plenitud y si es o no es posible lograrla en nuestra vida. No solo idealizarla, lograrla de manera tangible en nuestra vida. ¿Sí? Es un desafío en el mundo de hoy, ya veremos las razones. Bien, entonces bienvenidos. La primera parte, también recuerdo para quienes se están sintonizando, la primera parte va a ser una charla. Vamos a transmitir toda la información. Y luego, después de terminar la charla, nos quedamos en el coloquio con los que están presencialmente acá viendo la charla. ¿Estamos listos? Comenzamos entonces. Vamos a abordar la definición de lo que es plenitud. Si observan la lámina, ven a su izquierda a un árbol. Es la imagen de la plenitud. Entonces, si vemos un árbol sobre todo ya crecido, adulto y dando frutos, se ve que es un árbol que ya ha llegado a su edad de poder dar a lo que vino. Es decir, es un árbol que está lleno, en este caso, de frutas. A lo que vino al mundo lo está haciendo, lo está dando. Entonces, esa imagen nos evoca que la plenitud tiene que ver con totalidad. Y es una buena forma de empezar. Plenitud y totalidad. ¿Sí? De hecho, la palabra plenitud viene de pleno. ¿Qué es pleno? Lleno, completo, todo. Entonces, es sentirnos completos, es sentirnos llenos. Entonces, eso significa sentirnos completos. ¿Sí? La plenitud también se asocia con paz, con todo y con todos. Entonces, sentirse llenos y sentirse en paz con todos y con todo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero es el camino, es un desafío. Pero en ese árbol, llegar al nivel de ese árbol donde tú dices, bueno, ya logré a lo que vine al mundo, estoy dando mis frutos, estoy en paz con todo y con todos, sobre todo conmigo mismo, con mi conciencia, tiene la atención en lo que significa plenitud. Plenitud entonces se relaciona con una experiencia de totalidad y de estar en paz con todo y con todos. Bueno, luego nos viene, para sintetizar y resumir esa idea, es que plenitud es satisfacción en todo sentido. Satisfacción en todo sentido. ¿Está bien? No, está bien. Okay. Satisfacción en todo sentido. Entonces, cuando decimos en todo sentido, ya vamos a abordar un poco a qué se refiere, porque es una parte importante. Si es totalidad, es todo. Sentirse pleno no puede ser entonces solamente del cuerpo porque estoy sano. Sentirse pleno también es que mis emociones estén bien, que mi mente esté en paz, que mis relaciones con los demás estén en equilibrio, estén en armonía, que no haya mayores conflictos. Y si los hay, para resolverlos. ¿Sí? Y en la actividad laboral, o sea, en la totalidad implica todas las facetas nuestras, que estén llenas, plenas. Y eso es un trabajo de vida, porque la vida misma es una escuela, es un desafío, y venimos a eso. ¿Sí? Entonces, la plenitud, siendo la satisfacción en todo sentido, tenemos que profundizar en esa experiencia de nuestra verdadera realidad, en ese quién soy yo. Pero antes vamos a hacernos otra pregunta.
Y esa pregunta la vamos a contestar en el coloquio, pero la vamos a plantear también, tanto para los que están presentes como para los amigos que están sintonizando, si es incentivada esta plenitud por la sociedad actual. Esta sociedad que tenemos actualmente nos incentiva a lograr una vida plena o no. Eso lo vamos a dejar para el coloquio, pero debo decir ahorita que nuestra sociedad es una sociedad que tiende a ser estresada y estresante, con un ritmo de vida acelerado, todo rápido, ¿sí? En donde hay una tendencia a la separatividad entre los humanos, ¿sí? El de este país, el de este otro país, el de esta religión, el de esta otra religión, el que tiene más plata, el que tiene menos dinero, el que tiene más capacidad socioeconómica. O sea, eso es lo que nos muestra la sociedad, y un consumismo que nos hace ver que el sentido de la vida es trabajar para tener cosas, y ahí como que se acaba toda la historia. Entonces, eso. Empezamos a entender plenitud como llenarnos de cosas, del tener. Y si nos quedamos, y eso no es que está, yo no estoy cuestionando eso porque es parte de lo que estamos haciendo para sostenernos en este mundo, sino es que si nos quedamos ahí, vamos a estar siempre limitados y la plenitud no se va a experimentar, porque la plenitud es totalidad, solo estamos en una faceta de la vida. Entonces ahí es donde queremos meter la lupa hoy. Entonces recordemos que nuestra sociedad tiende con ese tipo de experiencia de egocentrismo, que es lo de cada quien, la individualidad, nos está separando unos de otros, la humanidad queda relegada, entonces nos vamos deshumanizando como sociedad, y como nos vamos desvinculando también de lo natural, nos vamos desnaturalizando también. Eso es lo que nos muestra hoy día, lamentablemente, la sociedad que estamos, desde mi perspectiva. Pero como le digo, esa es una pregunta para nuestra reflexión, ¿sí? Y en ese escenario se nos estimulará lograr una vida plena, o tendremos que como cuestionarnos y empezar a revisar y hacer ajustes, entender qué significa la plenitud y empezar a caminar en esa dirección. Para ello tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. Son dos preguntas importantes que al final en el coloquio las vamos a abordar, ¿sí? Pero una más que otra la vamos a atender con más profundidad. Esta segunda pregunta si queremos y es necesario que la abordemos a mayor profundidad. ¿Quién soy yo? Pero no yo aquí, ¿no? Sino quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú, quién es cada uno de nosotros en realidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Entonces, esa es una de esas preguntas trascendentes. No sé si entiendan el término, ¿no? Trascendentes. Es decir, esas preguntas que van más allá de lo común, que nos hace ir mucho más profundo en el análisis de quiénes en realidad somos nosotros, ¿sí? Y nos lleva cerca de, primero, el autoconocimiento, empezar a entender nuestra verdadera realidad. Segundo, autoaceptación, es decir, empezar a aceptarnos a nosotros mismos. Ahí entra la autocompasión y la autoestima, ¿sí? Y el autocuidado, porque esa autoaceptación que yo me cuido tiene que ir emparentada con actividades tangibles que hagamos en nuestro estilo de vida para que ese beneficio se haga real. Es decir, no solamente es me acepto, me quiero como autoestima porque sí, en el espejo me quiero, sino es qué hago yo para cuidarme, para que ese autoestima se haga carne y sangre, se convierta en una realidad en mi vida. ¿Cómo me puedo cuidar? Y me cuido porque me quiero. Y me quiero porque me conozco. ¿Quién soy yo? Es como una secuencia que empieza en el autoconocimiento. ¿Quién soy? Entonces vamos a profundizar un poquito en ese quién soy yo. Si nos preguntamos quién soy yo, creo que una respuesta muy cercana es yo soy un ser humano. ¿Les parece?
Todos nosotros podemos decir, somos un ser humano, y es una respuesta correcta a esa pregunta. ¿Sí? Pero resulta que no es una palabra, es un vocablo compuesto porque tiene dos palabras, no una sola. Está el ser y está el humano. ¿Sí? Ser humano. Entonces se compone de dos aspectos. Nuestro ser, quienes somos, tiene dos partes, por ponerlo de esa manera. El humano tal vez es el más fácil de poder transmitir, porque el humano es el vehículo de expresión que todos tenemos. Es el vehículo físico. El cuerpo es un vehículo que nos mueve por este mundo. Pero este cuerpo no solo es físico. Este cuerpo tiene un nivel también emocional y otro nivel mental. Entonces, eso que llamamos vehículo, cuerpo, es como una casa de 3 pisos. La planta baja, físico, lo que vemos, la carne, los huesos, los órganos, lo que se ve. Segunda planta, lo que sentimos. Y lo tocamos aquí porque aquí es donde suele experimentarse emociones que pueden integrarse en el cerebro, pero las sentimos en esta área. Plexo solar, plexo cardíaco, ahí. Y está el pensar. ¿Sí? El pensar es como el tercer piso de esa casa que estamos hablando. Entonces, esas 3 áreas es el vehículo que tenemos. Pero como todo vehículo, se supone que alguien lo conduce, ¿o no? Alguien debe conducir el vehículo. Y ese que lo conduce es el que llamaremos en esta charla la esencia. La esencia. Pero en ciencia le llamamos diferente. En ciencia le llamaríamos la conciencia. En religión le llamarían distinto, le llamarían el alma o el espíritu. Y estaríamos hablando de lo mismo. Es el conductor del vehículo humano. Entonces somos un ser humano. El ser, ese ser verdadero, es el que conduce a un vehículo de expresión que es el carruaje, el humano. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque la plenitud tiene que ver con esa dualidad. Hay una plenitud de la apariencia, que sería del cuerpo, y hay una plenitud de la esencia, que sería del ser o del alma. Cuando trazamos objetivos en la vida, cuando vamos a poner que somos adolescentes y nos planteamos el objetivo de la vida, habitualmente empezamos planteándonos objetivos externos. ¿Sí? Y muchas veces los vamos consiguiendo. Sí, decimos, voy a ser feliz cuando logre tener un carro, después logre terminar el estudio, trabajar, tener una casa, la familia, o sea, uno va planteando metas externas. Y pueden irse dando, pueden irse logrando en el transcurrir de la vida. Pero si no se plantean metas internas en simultáneo, en algún momento viene un vacío existencial. No sé si les ha pasado, a mí me pasó y a muchas personas con quienes he tenido este tipo de charlas hemos compartido eso. Ese vacío ocurre cuando uno en principio se plantea la vida solo para afuera y se olvida de que adentro tenemos una esencia que también pide alimento. O si les gusta más el término, hay un alma o un espíritu que también les va a pedir alimento. O nos va a pedir alimento. Y ahí entran los objetivos internos de la vida. De hecho, muchas veces cuando uno empieza a construir y llega a un punto donde siente que construyó solo a base de objetivos externos y no incluyó los internos, lo que construimos deja de tener el significado que pudo tener al principio. Y podemos sentir que tenemos todo lo que queríamos y aún así sentimos como que no hay plenitud. No me siento lleno, no estoy todavía feliz. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo se fue para afuera y alimentamos lo externo, la apariencia, y nos olvidamos del ser que somos. ¿Sí? Y en algún momento nos va a pedir alimento.
Porque si hablamos de completitud, es decir, de plenitud, tenemos que tomar en cuenta, y lo voy a repetir para quienes acaban de sintonizar, que la plenitud es satisfacción en todo sentido. Y en todo sentido es la plenitud del ser y la plenitud del humano. Ser humano. ¿Sí? Bueno, entonces, si nos fijamos en este cuadro, donde aparece el crecimiento y la edad, ¿sí? Vemos que aquí representamos la plenitud de la apariencia, es decir, del cuerpo. Y por poner fácil de entender, vamos a hablar del cuerpo físico. Primero, en el cuerpo físico, cuando nacemos, empezamos un proceso de crecimiento, ¿sí? En la adolescencia se acelera. Y llega un momento de la vida donde ya el crecimiento se estabiliza, no solamente de la parte física, sino también de la parte intelectual y emocional. Todo eso va madurando. Pero llega un momento de la vida, habitualmente 35, 40 años, donde ya llegamos como el otro dibujo que está aquí, como las fases de la luna. ¿Se parece? Luna nueva, después viene creciente, después llega la llena, pero cuando llegamos a la llena, empieza de una vez la otra fase. Empieza a ser menos llena, menos llena, menos llena, entramos a la menguante y eventualmente otra vez una mitad. Quiere decir que la historia de nuestro cuerpo es que vamos creciendo y después empieza un proceso de retroceso, de envejecimiento, y llegará el momento en que este vehículo hay que dejarlo en el plano de la tierra. ¿Y qué pasaría si creemos que solo somos humanos y no que somos ser humano? Si creemos que somos ese cuerpo, vamos a sentir un gran sufrimiento en ese momento cuando empieza el declive y un gran miedo cuando tengamos que dejar el cuerpo por la muerte. ¿Sí? Ahí es donde entra la visión de la pregunta que nos dicen muchos sabios, que nos planteemos el quién soy yo. ¿Yo soy ese vehículo que se queda en la tierra o yo soy el que conduce ese vehículo? Una parte de mí, si nos metemos en la profundidad, una parte de mí, el vehículo, termina cuando el cuerpo termine. Pero hay otra parte de mí que sigue viviendo. Y ese aspecto nos lleva a plantearnos la vida con nuevos ojos. Y la plenitud también de otra manera. Porque así como hay una plenitud de la apariencia que va cambiando en la medida que se transforma el cuerpo, por lo menos las emociones también se pueden transformar. Nos sentimos bien, encontramos una pareja, ¡ay, qué chévere! Hicimos pareja, nos sentimos felices, pero llega el momento en que puede pasar algo. Entonces, si ponemos todo en función de eso, cuando eso ya no esté, se nos puede derrumbar lo que nosotros sentimos que es felicidad. Ya nos habrá pasado. La mayoría ya pintamos canas aquí, ¿no? Entonces, ya nos habrá pasado. No, Más o menos. Bueno. Entonces, cuando ese movimiento ocurra, porque va a ocurrir, ¿por qué? Porque la vida es una escuela. Es una escuela para el ser, para la esencia. Y eso que aprendemos, lo aprendemos a través de la experiencia con el humano. Entonces, si le ponemos todo el centimetraje de la plenitud al cuerpo, llega el momento en que va a depender de esos vaivenes de la vida. Y la única manera de que cuando se llegue a esa plenitud se mantenga la estabilidad es que podamos comprender de que hay una plenitud de la apariencia, pero hay otra plenitud que es propia de la esencia. Y la plenitud de la esencia es cuando nos planteamos objetivos internos junto con los externos y empezamos igual a trabajar para afuera y para adentro, en simultáneo. Los externos, bueno, nos planteamos lograr como familia hacer una casa, mejorar las condiciones de empleo para que haya más ingresos. Esos son objetivos externos que están muy bien, pero no son los únicos, es lo que queremos mostrar en esa lámina. Simultáneamente podemos plantearnos, por ejemplo, objetivos internos tales como
2 puntos, ejemplo, ser feliz. ¿No les parece un objetivo importante? Claro. Porque uno cree que la felicidad es solo del mundo, pero esa felicidad es muy escurridiza si la planteamos solo para afuera. Hay que plantearla en simultáneo, dentro y afuera. Ser la mejor versión de mí, por ejemplo. Expresar mis dones y talentos, por ejemplo. Conocer a Dios, por ejemplo. Son objetivos para adentro. Esos son solo ejemplos. Nos podemos plantear y que cada uno sienta que está bien para consigo mismo. Pero si nos lo planteamos de esa manera y trabajamos para afuera y para adentro, cuando venga el movimiento de la apariencia, porque va a venir, la apariencia está en un mundo de transformaciones. Los sabios chinos le llaman las mutaciones. ¿Sí? Las mutaciones, estamos en un mundo que es cambiante, de paso es cíclico. El tiempo no es lineal como nos lo han enseñado, sino es ciclos. Los sabios hablan de los ciclos de los países, de las personas, de las vacas gordas y las vacas flacas, por ejemplo. Tiempo de abundancia, tiempo en que se nos aprieta la cosa, nos va a cambiar. Cuando venga ese cambio, si logramos trabajar también adentro, esto nos va a ayudar a mantener esa estabilidad y a tener herramientas para enfrentar el desafío que es la vida. Cuando se nos muevan las cosas, cuando las cosas no nos salgan bien, cuando no estén como lo hemos planificado, gracias a Dios. Porque cuando nos salen bien, somos felices. Pero cuando nos salen mal, estamos aprendiendo. O sea, uno y otro tienen su valor. Y eso solo lo entiende la esencia. Cuando hablo de apariencia, no me refiero solo al cuerpo físico, carne y hueso. Me refiero a la personalidad a él asociada, que le llamamos ego o yo inferior. Entonces, en nosotros hay como 2 personajes. El yo inferior, ego, personalidad, lo que mostramos al mundo, y está el yo verdadero, esencia, conciencia. El que somos en verdad cuando estamos solitos en el baño, con nosotros mismos. Eso. Entonces, aquí nos permite también entender que la realidad, a lo que nosotros llamamos realidad, también tiene esa doble versión. Hay una realidad material, que es la que logramos ver con los ojos, escuchar con los oídos, tocar con las manos, oler y degustar. Pero eso que notan los sentidos no es la única realidad que existe. La ciencia nos advierte, por ejemplo, que la visión solo es capaz de ver determinada franja del espectro de luz y la mayoría no es capaz de verlo. La mayoría de lo que ocurre en el universo no lo podemos ver con nuestros ojos, pero está ahí. Es otra realidad un poquito más arriba que aquí le llamaríamos realidad trascendente. Entonces, hay una realidad material del mundo y hay una realidad trascendente. Esa realidad trascendente tiene niveles o dimensiones, si lo queremos ver de esa manera. Desde la más material, la más densa, pasando por las dimensiones emocionales, planos mentales, y va subiendo a las dimensiones más sutiles que, en términos generales y para entendernos, podemos llamarle dimensiones espirituales. Y en esas dimensiones espirituales es de donde realmente nosotros venimos a este plano. Si ponemos el ejemplo de ese edificio de 3 pisos, parte de abajo, nivel inferior físico, nivel intermedio emocional, tercer piso mental, es como un ovni que llega a la azotea. Somos como un ovni que llega a la azotea y se ancla en el plano físico. Y una parte de nosotros es de materia y otra parte de nosotros no es de materia. Una parte de nosotros va a morir, es perecedera, pero otra parte de nosotros no puede morir. Es imperecedera y esa es la buena noticia.
¿No les parece buena noticia? Maravillosa. Que cuando tengamos que dejar esto aquí en la tierra, nosotros vamos a seguir viviendo. Y eso solo se comprende desde la esencia. No podemos comprenderlo desde el ego, desde la apariencia. Porque el ego, por el contrario, tiene miedo a morir. Porque sabe que sus días están contados. Y en efecto, se queda el cuerpo y el ego es parte del cuerpo. Es la parte emocional y mental del cuerpo, la personalidad que mostramos al mundo. Pero hay una parte de nosotros que sigue viviendo. Entonces, viendo de esa perspectiva la plenitud, voy a sintonizar a los que acaban de llegar. Estamos en el tema de la plenitud. Y la plenitud es satisfacción en todo sentido. Experimentar satisfacción, lleno, totalidad. Eso significaría plenitud. Es sentirse lleno, sentirse pleno. Pero sentirse pleno en todo sentido. Y estar en paz con todos y con todo. Estar en paz con todos y estar en paz con todos. En ese sentido, estábamos viendo que la plenitud no solo se refiere a la parte humana, porque como ¿quién soy yo? Soy un ser humano, ¿sí? Tengo esas dos dimensiones. La parte humana también se desarrolla y se siente plena. Cuando hay salud, la parte humana se siente plena, se siente bien, pero también hay otro nivel de plenitud, que es la plenitud de la esencia. Entonces estamos viendo que en nuestra realidad hay dos facetas, la apariencia y la esencia, ¿sí? Ahí vamos. Pero ahora vamos a entrar en el termómetro de la plenitud. Termómetro de la plenitud. Al final, ya cuando terminemos la parte de la charla, les recuerdo a los que acaban de llegar, estamos en una primera parte que es la charla, la estoy dando completa, y después nos vamos a quedar en un coloquio, en una tertulia donde ya podemos intercambiar, ¿sí? Lo que estamos expresando en la charla. Aquí están los diferentes aspectos que hemos tratado en el termómetro de la plenitud. Abajo dice físico, físico. Arriba emocional, luego mental, después está social, la conexión de unos con los otros, luego viene laboral o el hacer, lo que hacemos, y luego está espiritual. Plenitud es satisfacción en todo sentido. Eso significa que si solo creemos que la plenitud es cuando estoy bien físicamente, en lo que se me afectan las emociones, ya siento que algo pasa, que ya no es la totalidad y entonces me derrumbo porque es que la plenitud no solo se trata del cuerpo físico, también se relaciona a lo que siento, a lo que pienso, a mis relaciones con los demás, a lo que hago y a la conexión con el jefe, me gusta llamarlo así, con el mundo de la esencia, con lo que realmente soy y con ese mundo de donde vine y a donde tengo que regresar en algún momento. ¿Sí? Entonces, si logro en mi vida atender estos diferentes aspectos de mi vida, va aconteciendo, porque es algo que no es de un día para otro. Eso va aconteciendo, va ocurriendo. Es como un termómetro que va llenándose día tras día. Por eso no es de un día para otro, ni una semana para la otra. Es como plantearnos la vida en esta dirección. Vamos a resumir.